Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades y sobre todo, en los chismes que siempre nos tienen al filo del asiento. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que, créanme, las palabras de nuestro protagonista te dejarán sin aliento. Si han leído bien el título y hoy vamos a desgranar el presunto estallido de Can Yaman contra Demet Özdemir. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué dijo Can? ¿Y por qué está generando tanta controversia? Quédense con nosotros hasta el final, porque les aseguro que esta historia tiene muchos matices y vamos a analizarlos juntos. Antes de empezar, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito encarecidamente a darle al botón de suscripción y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más profundos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, sin duda, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos traspasó la pantalla y desató un torbellino de rumores sobre un posible romance. Y efectivamente durante un tiempo se confirmó que mantuvieron una relación sentimental que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Las redes sociales se llenaron de sus fotos juntos, de sus apariciones públicas y de cada detalle que pudiera confirmar su amor. Sin embargo, como muchas relaciones en el mundo de la fama, la suya también tuvo su fin, y fue anunciado de manera bastante sorpresiva para muchos de sus seguidores. Lo que venimos a desentrañar hoy es la supuesta reacción de Can Yaman, un verdadero estallido, ante unas palabras de Demet Özdemir. Los rumores y los titulares de los medios sugieren que Can se sintió ofendido o atacado por algo que Demet habría dicho públicamente o en una entrevista. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Las versiones son diversas, como suele ocurrir en estos casos. Algunos medios apuntan a que Demet habría hecho comentarios sobre la personalidad de Can, sobre su forma de ser, o quizás sobre el manejo de su fama. Otros, más especulativos, sugieren que las palabras de Demet podrían haber estado relacionadas con el fin de su relación, o incluso con nuevos proyectos de Can, como su incursión en producciones internacionales o su reciente polémica en Italia. La prensa turca, siempre ávida de detalles jugosos, ha estado publicando supuestas declaraciones de Can Yaman que demuestran su enfado. Se habla de comentarios despectivos, de críticas directas e incluso de advertencias. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las palabras pueden ser manipuladas, sacadas de contexto, o simplemente inventadas para generar clics y ventas. Por eso vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de especulaciones. Una de las líneas de investigación que más ha sonado es que Demet podría haber realizado comentarios acerca de la actitud de Can, particularmente sobre cómo maneja su imagen pública y su relación con los medios. Se rumorea que ella podría haber sugerido que Can es un poco impulsivo, o que a veces dice cosas que no piensa, lo cual, según algunas fuentes, habría molestado profundamente a Yaman. Imaginen la situación: uno siente que está haciendo su camino, que está construyendo su carrera internacional, y de repente, recibe críticas de alguien con quien compartió momentos íntimos y profesionales. Es natural que uno reaccione. Otro ángulo que se maneja es que las declaraciones de Demet podrían haber sido dirigidas a la percepción pública que se tiene de Can en Italia. Como saben, Can Yaman se ha mudado recientemente a Italia, donde ha participado en programas de televisión y ha sido objeto de gran atención mediática. Se comenta que Demet, quizás de forma irónica o crítica, podría haber hecho algún comentario sobre esta nueva etapa de Can, o sobre cómo él está siendo recibido allí, lo que habría desencadenado su malestar. Ahora, ¿qué se dice específicamente que dijo Can? Aquí es donde los titulares se vuelven más impactantes. Se habla de que Can Yaman habría dicho cosas como, que se preocupe por su propia carrera, o que deje de hablar de mí y se centre en su futuro. Incluso se ha llegado a decir que habría lanzado indirectas sobre la propia trayectoria de Demet, insinuando que quizás no está alcanzando el mismo nivel de éxito internacional que él. Estas son palabras fuertes y si fueran ciertas, sin duda generarían un gran revuelo. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos. Los medios a menudo exageran o inventan para crear drama. No tenemos confirmación directa de estas citas ni del contexto exacto en el que habrían sido dichas. Podrían ser fragmentos de entrevistas, rumores de
terceras personas o simplemente interpretaciones sensacionalistas de hechos. Lo que sí es cierto es que la relación entre ambos, una vez terminada, no parece haber quedado en los mejores términos, al menos según lo que se publica. Analicemos un poco más el posible trasfondo de este supuesto conflicto. Can Yaman ha tenido una trayectoria profesional meteórica. Su carisma y su físico lo catapultaron a la fama en Turquía, y ahora está expandiendo sus horizontes a Europa, especialmente a Italia, donde ha sido recibido como una superestrella. Esto por un lado, le ha valido muchos admiradores, pero por otro, también le ha expuesto a críticas y a un escrutinio público aún mayor. Cuando uno está en el ojo del huracán, es natural que cualquier comentario, especialmente de alguien del pasado, pueda sentirse como un ataque. Por su parte, Demet Özdemir también es una actriz muy talentosa y reconocida. Ha seguido construyendo su carrera con proyectos exitosos en Turquía y también tiene una base de fans muy leal. Es posible que en alguna entrevista, ella haya sido preguntada sobre su relación pasada con Can, o sobre su opinión acerca de su éxito en el extranjero. Y como cualquier persona podría haber respondido de una manera que, interpretada de cierta manera por los medios o por Can mismo, haya sonado como una crítica. Es importante considerar la posibilidad de que este estallido de Can Yaman sea, en parte, una estrategia de los medios para mantener vivo el interés en ambos artistas. En el mundo de la farándula, las rencillas entre celebridades venden. Generan debate, atraen tráfico a las páginas web y mantienen a los fans especulando. Sin embargo, también es posible que haya un malentendido genuino, o que las palabras de Demet hayan tocado una fibra sensible en Can. Si nos ponemos en la piel de Can, es posible que él sienta que ha trabajado muy duro para llegar a donde está, y que comentarios de Demet, especialmente si son negativos o minimizan su esfuerzo, puedan ser frustrantes. Quizás él percibe que ella está intentando dañar su imagen pública o su reputación. Y en ese escenario una reacción fuerte o un estallido sería comprensible, aunque no necesariamente justificada. Por otro lado, también podríamos estar ante una interpretación exagerada de la situación. Tal vez Demet simplemente dio una opinión honesta sin mala intención, y Can, o su equipo, o los medios, magnificaron su comentario. En este negocio, las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan, y las separaciones pueden ser complicadas y llevar a tensiones. Lo que está claro es que el tema ha causado un gran revuelo entre los fans de ambos. En las redes sociales se han formado bandos, con algunos defendiendo a Can y otros a Demet. Los comentarios van desde el apoyo incondicional a uno u otro, hasta el deseo de que ambos sigan adelante con sus vidas de manera pacífica. Es un recordatorio de lo volátil que puede ser el mundo de la fama, donde la vida personal de los artistas se convierte en espectáculo. Y en este caso particular, las palabras, sean cuales sean, han sido suficientes para generar un verdadero torbellino mediático. Para concluir, lo que hemos visto hoy es la explosión de un supuesto conflicto entre Can Yaman y Demet Özdemir, desencadenado, según los rumores, por unas palabras de ella dirigidas a él. Las versiones son variadas y los titulares prometen declaraciones impactantes de Can. Hemos analizado los posibles motivos detrás de este supuesto estallido, considerando la trayectoria profesional de ambos y la dinámica de su relación pasada. Es crucial recordar la importancia de la cautela ante la información sensacionalista, y que no siempre lo que se publica refleja la realidad completa. Lo que sí queda patente es la atención que genera la vida de estas dos estrellas turcas, y como cualquier interacción entre ellas, sea real o imaginada, se magnifica en el universo mediático. Esperamos que este análisis les haya parecido intrigante e informativo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Queremos saber su opinión. ¿Creen que las palabras de Demet fueron hirientes? ¿Cómo creen que debió reaccionar Can? Déjenos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden regalarnos un buen *** me gusta *** compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, *** suscríbanse *** a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.